La obra de arte en la era de la reproducibilidad técnica de Walter Benjamin es un ensayo que desafió la percepción tradicional de la obra de arte en la era moderna. Benjamin exploró cómo la tecnología, como la fotografía y el cine, afectó la autenticidad y la singularidad de las creaciones artísticas. En esta propuesta audiovisual exploramos las ideas clave y conceptos de Benjamin de manera simple y comprensible. Walter Benjamin, nacido en el año 1892, es uno de los pensadores alemanes más importantes e influyentes del pasado siglo, vinculado al pensamiento marxista, siendo considerado una de las figuras destacadas de la Escuela de Frankfurt, junto con Adorno y Horkheimer. Y es que para entender su obra es necesario contextualizarla en un marco histórico-social. Benjamin, nacido en Berlín en junio de 1892, escribió este ensayo durante los años 1935 y 1936, en un momento en el que Europa estaba sumergida en una creciente tensión política y militar que finalmente desembocará en la Segunda Guerra Mundial, del 1939 al 1945. Durante su vida, Benjamin experimentó la creciente persecución y amenaza a causa de su ascendencia judía y su afiliación a grupos intelectuales críticos, hasta el punto de verse obligado a huir de la Alemania nazi y refugiarse en diversos lugares de Europa, incluyendo París. El París de principios del siglo XX se caracteriza por ser un momento de revolución artística, tecnológica emergente y muchos cambios. Asociada a las ideas revolucionarias, fue una ciudad que acabó acogiendo a grandes artistas destacados de la época, como Joyce, Picasso, Stravinsky, entre otros, y con ello se inició un importante impulso hacia la experimentación de las artes, hecho que llevaría al filósofo a escribir su famoso ensayo. Trágicamente, en 1940, en medio de la ocupación nazi de Francia, Benjamin se vio acorralado y optó por el suicidio en lugar de caer en manos de las autoridades nazis. Falleció el 26 de septiembre de 1940 en Portbou, España. Es necesario tener en cuenta también que el ensayo fue publicado en 1936, un año marcado por la intensa confrontación ideológica en Europa. Coincidió con el inicio de la Guerra Civil Española. En 1934, Walter Benjamin pronunció una conferencia en el Instituto para el Estudio del Fascismo titulada El autor como productor, donde anticipó muchas de las ideas que posteriormente plasmaría en su trabajo. Benjamin fue un camarada y un activista intelectual profundamente comprometido con la revolución. En sus escritos se percibe una perspectiva crítica hacia la sociedad capitalista, así como una cierta esperanza en la posibilidad de una transformación social a través de la revolución. El arte buscaba una liberación, un rompimiento, en términos estéticos y morales, de la autoridad central, del patriarcado, de la conformidad burguesa, de la tradición europea, y por ello no fue tan sorprendente que mucho ímpetu psicológico y espiritual que surgiera con este quiebre viniera de la periferia geográfica, social, generacional y sexual. El arte se volvió más libre, de igual forma que el énfasis de las nuevas oleadas juveniles. París era un lugar donde la tecnología de reproducción artística estaba siendo ampliamente utilizada y discutida. La fotografía, el cine y otras formas de reproducción técnica eran temas recurrentes en los artículos artísticos y culturales de la ciudad. A esto se le agregan los primeros descubrimientos de Freud sobre el psicoanálisis en la primera década del siglo XX. Walter Benjamin empieza su ensayo analizando la importancia de las obras de arte en las primeras civilizaciones, durante la época de los ritos mágicos. En ese contexto, los rituales se utilizaban para comunicarse con lo divino, y los objetos desempeñaban un papel fundamental en este proceso. Benjamin nos habla de la existencia parasitaria de estos objetos en los rituales, lo que significa que ganaban significado y valor al formar parte de estos eventos ceremoniales. Aunque hoy en día podemos ver muchos de estos objetos en museos y considerarlos obras de arte, en su origen no fueron creados como tales, ya que las antiguas civilizaciones no tenían la noción de arte como la entendemos hoy. El concepto central de Benjamin, el aura, se refiere a la sensación de lejanía que rodean las obras de arte. La definición que hace Walter Benjamin de aura es un entretejido de espacio y tiempo, aparecimiento único de una lejanía por más cerca que pareciera estar. Esto significa que incluso cuando una obra de arte se encuentra a pocos metros de distancia, el espectador siente que está conectando con algo lejano en el tiempo y en la historia. Este aura se relaciona con la función social que tenían las obras de arte en su contexto original, donde formaban partes de rituales y cultos. La función social implicaba un ritual de encuentro entre la obra y las divinidades o la comunidad, y esto otorgaba un valor cultural a los objetos. Además, Benjamin destaca dos características importantes de estas obras: su duración material y su testificación histórica.
La duración material se refiere al deterioro de los objetos con el tiempo, lo que Benjamin considera positivo, ya que refleja la huella del tiempo en el objeto. En este contexto se menciona la paradoja de la barca de Teseo, que ilustra cómo el reemplazo de partes de un objeto histórico no disminuye su importancia. La testificación histórica se refiere a la idea de que estos objetos son testigos de una época pasada, y su autenticidad se basa en esta cualidad única e irreemplazable. Sin embargo, la llegada de la reproducibilidad técnica cambió significativamente la naturaleza del arte y su relación con el público. La reproducción de obras de arte alteró su valor, ya que las copias permitían que más personas tuvieran acceso a ellas. El valor de la obra pasó de estar vinculado a su función social y ritual a un enfoque más orientado a la exhibición y la accesibilidad. Las tecnologías permitieron que las obras de arte fueran copiadas y compartidas en una escala mucho mayor de lo que se podía lograr con un culto ritual o con una exposición en un museo. La industrialización de las imágenes, según Benjamin, permitió que el arte fuera más accesible, menos privado, más profano y menos sagrado. La posibilidad de reproducir las imágenes, las obras y los objetos habla directamente de la industrialización y el capitalismo, según el autor. Además, también añade que es un fenómeno que acompaña el surgimiento de las masas. Benjamin argumenta que las copias cambian la percepción de los objetos artísticos al rechazar la idea de existencia parasitaria. Las copias ya no son simples objetos que participan en rituales, ahora son objetos independientes que pueden existir sin la necesidad de un contexto ritual. También se produce un cambio de la función social de las obras de arte a una función objetual. En este nuevo paradigma, los objetos de arte son únicos e irreemplazables, pero al mismo tiempo se convierten en mercancías en un sistema capitalista. Este cambio en la relación entre la obra de arte y el público se asocia con la atrofia del aura. Con la reproducibilidad técnica, el aura se desvanece, ya que las copias se hacen que las obras sean accesibles en muchas formas y lugares. Para entender mejor el concepto, Benjamin cita una idea visionaria de Paul Valéry que dice lo siguiente: así como el agua, el gas y la corriente eléctrica vienen ahora desde lejos a servirnos a nuestras casas, obedeciendo a un movimiento de nuestra mano, así llegaremos a disponer de imágenes y sucesiones sonoras que se presentarán respondiendo a un movimiento nuestro, casi a una señal, y que desaparecerán de la misma manera. Esta predicción se cumplió, por ejemplo, con la radio, la televisión y más recientemente con el Internet y los móviles, pero también con las obras de arte, que, si se quieren ver, estarán a un par de clics de distancia, causando así la pérdida de esa esencia inicial tan privada y selectiva del arte. Otro ejemplo podría ser que con la fotografía no es necesario desplazarnos miles de kilómetros para ver algo que se encuentra lejos, porque en menos de un minuto podemos encontrar fotografías y vídeos de ello. El aura se debilita debido a la multiplicidad de las copias y la facilidad del acceso, lo que transforma la percepción del arte. Benjamin también destaca cómo la admiración que antes se dirigía a las obras de arte se desplaza hacia lo que él llama la personalidad, que se manifiesta en la adoración de celebridades y estrellas de cine. En este nuevo contexto, el arte se encuentra en una época marcada por la decadencia, como se refleja en los tiempos previos y durante la Segunda Guerra Mundial. El arte se convierte en un medio para estetizar la política, lo que lleva al surgimiento de movimientos como el futurismo, que encuentra belleza en elementos bélicos y de guerra. En este paradigma, la función social y política de la obra de arte se desvanece, y el arte se convierte en una entidad autónoma y despojada de cualquier propósito o preconcepto. El arte se vuelve un fin en sí mismo. Sin embargo, no todo es negativo. El Gran Dictador es una película de Chaplin de 1940. Es bien conocido el mensaje antifascista de Chaplin en esta obra, un mensaje que llegó justo al inicio de la Segunda Guerra Mundial. En el libro de Benjamin, el cine es visto como un instrumento de influencia masiva. Él ve la posibilidad de actuar como una vacuna psíquica, sugiriendo que ciertas películas puedan actuar como una especie de medicina psicológica, para prevenir problemas graves en la mente de las masas. But they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world. Por otra parte, Benjamin señala que el arte en esta era decadente se asemeja a la ciencia y a la técnica, lo que cambia la percepción de la trascendencia del arte. Se convierte en algo artificial y frío, y los artistas más rebeldes a menudo buscan inspiración en aspectos considerados feos o perturbadores, característica muy presente en las vanguardias artísticas.
El cine y la fotografía, disciplinas artísticas surgidas en la era de reproductividad técnica, presentan características únicas. Estas formas de arte están diseñadas para llegar a las masas y a menudo se asocian con la manipulación de la audiencia a través de imágenes. Sin embargo, también ofrecen la posibilidad de transmitir ideas revolucionarias y políticas a un público más amplio, como ya hemos comentado anteriormente. Walter Benjamin analiza la transformación del arte en un contexto de avances tecnológicos y cambios culturales. La reproductividad técnica altera la relación entre la obra de arte y el público, llevando a la emancipación del arte y su transformación en una entidad autónoma. Esta transformación está vinculada a la decadencia de la sociedad y a la estetización de la política. Las disciplinas artísticas como el cine y la fotografía nacen en este nuevo paradigma y desafían las nociones tradicionales del arte. Así pues, el arte se convierte en un fin en sí mismo y se separa de sus raíces rituales y sociales.